nuestra república y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República, ¿cómo estás? Una vez más, esta cita tan particular que tenemos contigo, que tenemos con todos los oyentes, respecto a cuidar la democracia, cuidar los valores democráticos, cuidar la República, cuidar el Estado de Derecho. Qué cita que tenemos acá todos los días a partir de las 10 de la mañana, y particularmente los días jueves y viernes de 10 a 12 de la mañana, donde nos permite este medio de prensa y a través de esta privilegiada actividad que me asignaron queridísimos amigos, confiando en las posibilidades que yo tengo, según ellos, en las condiciones que tengo como para emprender con esta tarea que te diría es trascendental para el país y para toda la región. Trascendental la tarea en sí, lo que implica y lo que propone, digamos, un proyecto de comunicación, un proyecto periodístico también, pero a su vez un proyecto de asociación civil con un abanico de actividades que hacen precisamente a la actividad social en lo educativo, en la investigación, en la enseñanza, en el periodismo, todo vinculado a ese propósito que tiene Libertas, nuestra primer asociación civil liberal, nuestra primer fundación liberal en la República Oriental del Uruguay, que tiene el propósito, tiene esa visión y misión de defender los valores democráticos republicanos de acuerdo a lo que consigna, de acuerdo a lo que mandata nuestra Constitución de la República, y así los principios generales del derecho que inspiran, que nutren a las repúblicas democráticas, que inspiran a una sociedad de libertades. Porque de eso se trata cuando hablamos de un régimen democrático republicano, de un tipo de gobierno, diría Max Weber, de una tipología de gobierno que nos permite, nos garantiza el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza. Esa expresión de Max Weber es clave, del monopolio legítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado es esa unidad, esa organización, esa tecnología compleja que está concebida desde una perspectiva, por supuesto, de la teoría del Estado, de la teoría del gobierno, por una perspectiva filosófica de ideas políticas, que es el liberalismo, está concebido como un instrumento o una herramienta de garantías para nuestras libertades, dado que nace, tiene su razón de ser, en el reconocimiento de todas nuestras atribuciones a las que considera que son, desde el punto de vista del derecho, derechos naturales, abrevando de una ancestral corriente, si vos querés, científica, epistémica del derecho, que es el ius naturalismo. Un sistema, una teoría jurídica para concebir un orden jurídico. A ese ius naturalismo, denostado, descalificado, ninguneado por el neoconstitucionalismo marxista, ninguneado por teorías sociológicas del derecho, que plantean que el naturalismo es una especie de visión anacrónica, pétrea, y sin embargo desde el naturalismo tenemos todas esas garantías de los principios del derecho, como por ejemplo la igualdad ante la ley, principio fundamental. Ayer observaba una nota en CNN realizada por el periodista de investigación que conduce el programa Conclusiones, Fernando del Rincón, a una abogada experta en derecho penal, doctora en Derecho Penal, magíster también en Derecho Penal y en Políticas Públicas, docente universitaria, respecto a lo que está sucediendo en Ecuador, respecto al caso de Correa, Rafael Correa, y tiene que ver con ese caso llamado Metástasis, que pretenden implicar a la fiscal Diana Salazar. La fiscal Diana Salazar es la fiscal que controla el Consejo de la Judicatura, es decir, tiene una estructura determinada, la justicia ecuatoriana. Todos ustedes saben, los que siguen el programa, que el Poder Judicial y en sí el sistema de justicia
obedece a otro gran principio de organización de un Estado de Derecho, que es la escala jerárquica de las funciones, así como hay una escala de jerarquía de normas. Una ley deroga otra ley, un decreto no puede derogar una ley, un decreto deroga otro decreto, ¿verdad? Y en la justicia sucede lo mismo. Tenés juzgados de primera instancia, de segunda instancia, son tribunales en nuestro país, y así en el resto de los países, con matices, con variantes, según las características del país, según las dimensiones, es lo mismo y vos tenés una escala jerárquica, tenés jerarquías judiciales, tenés directamente a los jueces, los magistrados, que aplican justicia, tenés a los fiscales, por otra parte, que son los que investigan de acuerdo a denuncias que se radican en fiscalías, denuncias de las partes o directamente de oficio o a través de una investigación policial. Los fiscales, en verdad, son una suerte de policías del Estado, de investigadores respecto a qué? A una presunta causa penal que van investigando. En Uruguay se mezcló todo eso, después vamos a llegar ahí. Pero en Ecuador no. En Ecuador funciona de esa manera y la fiscalía es la que, en este caso con Salazar, está llevando adelante una super investigación, una mega investigación, igual que Fossati, ¿te acordás? De Gabriela Fossati con aquella mega investigación sobre los pasaportes truchos, la falsificación de pasaportes, pero nos agregaba en su investigación y en sus informes, como ahora lo hace en el libro, que era mucho más que eso, que era falsificación documentaria, era una red muy compleja que estaba dedicada a la falsificación de todo tipo de documentación civil para personajes llamativamente curiosos, en su mayoría rusos, solicitando ciudadanía uruguaya, también chechenos, albaneses, marroquíes, chinos, incluso españoles, todos evidentemente de una extracción ideológica, y a través de 3 operadores recurrentes en una secretaría privada, ilegal, fuera de presupuesto, que montó José Mujica en el piso 4 de Torre Ejecutiva. Estado fallido. Ahora vamos a ir a ese tema. Esta doctora le manifestaba a Fernando del Rincón, porque él escandalizado le decía, bueno, es evidente que acá el narcotráfico tomó al sistema de justicia ecuatoriano, tomó al Poder Judicial y a las fiscalías. Y esta mujer le decía, mirá, es más grave todavía, Fernando, es más grave. En verdad se trata de un Estado fallido. Y le explicó técnicamente por qué. Y yo a su vez, cuando escuchaba esa nota y veía esa nota, me enteraba que lo que estaba diciendo esta abogada confirmaba mi teoría respecto a lo que pasa en Uruguay. Confirmaba mi teoría. Y recuerdo a un connotado político de una época ya retirado que llegó a discreparme fuertemente con eso y a decirme que yo estaba loco, que estaba mal de la cabeza, que era una especie de talibán que veía golpes de Estado por todos lados y marxistas por todos lados. Yo recuerdo que le dije, el problema es que vos no ves por ningún lado marxistas y ves que está todo bien y no ves ningún tipo de estropicio o de deterioro de las instituciones. Evidentemente, a este hombre le faltaba mucha lectura respecto a principios generales del derecho, las doctrinas y sobre todo la Carta Constitucional, que hay que leerla, ¿no? Bueno, esta mujer decía que esto de metástasis es una acción preparada también, es una causa armada desde fuera, desde todos los círculos concéntricos del narcotráfico vinculados a Rafael Correa. Porque claro, Salazar está haciendo una obra de investigación tremenda, como Luciani, ¿se acuerdan? Contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es lo mismo. Salazar es la que plantea la implicancia que pueda haber del asesinato de ese candidato a presidencia en Ecuador, ¿se acuerdan? Un periodista joven que tenía muchísimas chances de ser presidente y a una semana del acto electoral lo matan, van sicarios y lo ejecutan. Y no pasó más nada, todo eso se invisibilizó. Esa invisibilidad que se produce extrañamente en nuestros países, eso que no produce o no provoca la alteración social, el celo, la sensibilidad social ante algo que nos demuestra que está funcionando muy mal el Estado, que el Estado no tiene en sus manos, no tiene en su gobierno a las instituciones que lo integran, sino que esas instituciones, en este caso en Ecuador, Poder Judicial y Fiscalía, por otro lado, están en manos de grupos mafiosos organizados que han penetrado muchísimo y condicionan bajo una multiplicidad de estrategias, evidentemente, con dinero, pero es un dinero que viene además con presión, con condicionamientos muy particulares. Todo eso está investigando esta doctora Diana Salazar.
que a su vez es una autoridad que está controlando, ellos tienen una autoridad de control de la judicatura, como pasa en Argentina, que ahora fue designado como integrante también de esa Junta de Control de la Judicatura, tiene otro nombre, Consejo, creo, de la Magistratura, lo nombró la vicepresidenta argentina, la doctora Victoria Villarroel, a Luis Juez. Viste que te estoy haciendo extrapolaciones para que veas que en América Latina todo está funcionando de modo parecido, es decir, está disfuncionando. Ahora vemos una Argentina que en pocos días empezó a funcionar en un montón de cosas, pero claro, empezó a funcionar en cuanto a parar la catástrofe, es decir, tiene ese paciente en el CTI prácticamente inerte y va a tener que hacer muchas transfusiones de sangre y va a tener que, bueno, que gobernar con sangre, sudor y lágrimas. Y se verá si va a tener alguna anestesia, porque no hay paciente que aguante tanto dolor, hay un umbral de dolor. Todo eso es el desafío que tiene el gobierno de Javier Milei en Argentina. Fíjate vos, un país que quedó saqueado, destrozado, sin reservas en el Banco Central, sin plata, no hay plata. ¿Te imaginás que te digan acá en Uruguay, mirá, el Banco Central de Uruguay tiene un déficit de 11.500 millones de dólares? Es decir, estamos debiendo eso, además, no tenemos reserva, no tenemos nada. Bueno, así quedó Argentina. Uruguay es un país que en ese sentido logra un extraño y experto equilibrio ante la opinión pública, mostrándose de alguna manera, para mí, muy engañosa, que en Uruguay aún existe la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Y no es así. Precisamente en Uruguay hay, para mí, un elemento muy dañino o un factor, si vos querés, perteneciente a una idiosincrasia uruguaya, por un lado, a la experticia de un sistema político que está encastillado en una especie de linaje aristocrático de partidos o linaje oligárquico de partidos, donde vemos que a través de los años, a través de 15, 20, 25, 30 años, las figuras principales de los partidos políticos que están en la pugna electoral por el poder del Estado son más o menos las mismas figuras, las figuritas de siempre, como se dice habitualmente. Es decir, son los que cortan el bacalao dentro de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa fuera de los partidos políticos y cómo se transfieren recursos y condiciones y a su vez modelos o recetas de políticas de Estado como están instaladas en nuestro país desde el exterior? Atravesando, digamos, todos estos ciclos bajo un libreto que es el libreto de la Agenda 2030. Pero no se queda ahí, porque a su vez en Uruguay vos tenés una fuerza compulsivamente radical de una izquierda marxista con todas sus variantes, que está evidentemente liderada, está gobernada internamente, estructuralmente y especialmente en las doctrinas de gobierno que van a aplicar por el Partido Comunista de Uruguay. Partido Comunista de Uruguay que a su vez organiza, lidera al PIT-CNT, que es el gran instrumento armado sindical que tiene el Partido Comunista de Uruguay. ¿Para qué? Para negociar las políticas públicas, las políticas económicas a través de los consejos de salarios y las negociaciones colectivas que desarrollan de modo rígido y reglamentarista con dos corporaciones más cómplices de esa desavenencia brutal con nuestra Constitución, como es el cogobierno de sindicatos de funcionarios públicos con el gobierno y la Cámara Empresarial, cosa que no plantea el artículo 214 respecto a la ley presupuestal y al desarrollo de las políticas públicas presupuestales de acuerdo a la competencia privativa del Poder Ejecutivo, estableciendo por ley que luego será revisada y será corregida o avalada finalmente en un trámite, en un lapso, por el Poder Legislativo. No sucede eso estricto sensu. Sucede sí la fachada de la ley presupuestal y va al Parlamento y se resuelve y se aprueba, pero está muy condicionada en los aspectos económicos por las políticas económicas que condiciona el PIT-CNT a través del Partido Comunista, que es a través de esos consejos de salarios, con las cláusulas de paz y las regulaciones, por un lado, para todas las empresas que funcionan en el país, a través de esos sindicatos únicos con las cámaras empresariales, que establecen un marco rígido, reglamentario, del funcionamiento, estructura de esas empresas que no forman parte de esas negociaciones, porque no tienen las condiciones, porque no tienen el poder, no tienen el tiempo, no tienen la dimensión. Sin embargo, se tienen que atener a todo lo que se resuelve ahí como si se hubiera legislado en cuanto a la estructura de producción, estrategias de producción, categorías laborales, el pago de salarios a todas las empresas y empresarios, sean los más chiquitos, los medianos, las pymes, las mini pymes, todos quedan condicionados
por esas negociaciones colectivas en el ámbito privado, entre los sindicatos y la Cámara Empresarial, ahora, porque desactivó el gobierno el Consejo de Salario, como haciéndole un poquito de caso al reclamo de la OIT, que le plantea que sean las negociaciones, que sean de voluntad libre, de libre disposición de la voluntad entre las partes. Sin embargo, en otro momento hablaremos, igual es muy reglamentarista y muy corporativista el artículo 4 del convenio 98 de la OIT. Pero volviendo al tema entonces de Ecuador con Uruguay, vamos viendo con estos puntos que en verdad estamos en lo que dice esta doctora, que es el Estado fallido. Y le dejó repiqueteando eso a Fernando del Rincón, porque decía, claro, ¿qué punto que trata, doctora? Tiene razón, porque en Ecuador se mató a un candidato a presidente a una semana de poder ser presidente, un periodista muy conocido, nombre joven, y quedó ahí. Y cuando esta fiscal emprende con toda una investigación, que es una mega investigación sobre una enorme organización para delinquir en Ecuador, descubriendo que ha penetrado muchísimo en el Estado ecuatoriano, surgen estos embates con una causa armada que no tiene sustento jurídico. La acusan de una persecución política y no hay prueba. Y vos para llevar a cabo una acusación o una denuncia ante alguien, tenés que contar con elementos muy precisos. En primer lugar, con los elementos probatorios que dan motivo a esa denuncia, elementos probatorios que indican las circunstancias, los hechos que ocurrieron con esa apariencia delictiva o con naturaleza delictiva, aportándole en la denuncia, en nuestro país era al juez, a un juez diligencial, en una pre-primera instancia, yo hoy le llamaría de una diligencia preliminar de investigación judicial para ver si hay causa justificada para abrir un juicio penal, si hay mérito en esa denuncia. Y esa denuncia tiene que ser de parte o de oficio, aportándole a la sede judicial los elementos probatorios con la tipificación del delito. Se le tiene que decir qué delito, por qué delito se denuncia, y ese delito tiene que estar de algún modo respaldado por la prueba. Por eso, en nuestro derecho, cuando un abogado escribe una denuncia, escribe precisamente basándose en los fundamentos de hecho, y ahí presenta las pruebas, la carga probatoria que tiene, prueba documental periciada, es decir, filmación, grabaciones y videos, documentos firmados, etcétera, testigos, prueba testimonial, testigos que presenciaron ese hecho delictivo, y le tipifica luego con fundamento de derecho qué delito denuncia o acusa. Todo eso tenía una radical, efectiva garantía en nuestro país cuando quedaba en las manos de un juez, porque el juez es precisamente el responsable máximo de llevar a cabo con celo judicial el trámite de la investigación, y si se convencía, tenía que trasladarlo con vista fiscal al Poder Judicial para que se abra una causa penal. Eso que no pasó, por ejemplo, con el caso Penades. ¿Se acuerdan que decíamos que el artículo 114 no se cumplió en la hipótesis que plantea? Porque para pedir que se le quiten los fueros a un senador, a un diputado, simplemente es ¿para qué? Para que quede a disposición de la justicia, ante la cual ya fue denunciado, pero en el caso de los parlamentarios es por un delito grave, como establece el artículo 93. Es por un delito que tiene pena de prisión inescarcelable. Es un delito grave y tiene que estar ya radicada la acusación, pero la acusación pública y fiscal en sede judicial. Y le solicitan, con el expediente de toda esa denuncia, con la carga probatoria y la tipificación del delito, le solicitan que le quiten los fueros porque va a ser sometido ya al sumario de una causa penal en sede judicial, ante un juez letrado en lo penal de primera instancia. ¿Se dan cuenta? Todo eso no pasó en Uruguay. Quedó en manos de una fiscal que no tiene elementos probatorios, que queda claro que todas fueron pruebas inventadas, testigos inventados, incluso por una transexual que confiesa abiertamente que tuvo que inventar una causa porque se sentía muy presionada, y en Uruguay todo eso se naturaliza como que no pasa nada. Está confesando esa persona extrajudicialmente que ha cometido el delito de falsificación, de simulación de delito, por ejemplo, de simulación de delito, falsificación probatoria. Y no pasa nada. Y la fiscal
Alicia Ghioni tuvo como 2, casi 3 meses a Penades como maletín de loco hasta que determina, sin rigor probatorio, porque el rigor probatorio solo lo puede dar un juez, y solo es el juez que a través del suficiente convencimiento, de acuerdo a la tasación probatoria, a la pericia probatoria, a esa carga importante de elementos que el juez tiene que evaluar, es el único que está habilitado por nuestra Constitución, nuestro Código General del Proceso y el Código Penal para privarnos de libertad mediante una cautelar, por ejemplo. Es decir, mediante una medida preventiva, de una prisión preventiva, considerándose taxativamente que esa persona o es peligrosa para la sociedad o corre peligro la causa penal porque puede alterar prueba, ¿verdad? O se puede fugar del país, solo por esos casos. Y se establecía una prisión preventiva. Ahora es prisión preventiva como una industria fiscal, bajo el criterio absoluto de los fiscales, con plena discrecionalidad, porque en nuestro nuevo Código del Proceso Penal se establece en esa etapa que es preceptiva, que absorbe toda denuncia penal, sea de parte o sea de oficio, absorbe obligatoriamente, como una primera instancia, esta etapa fiscal acusatoria adversial, con el Estado que nos impone todo el peso del Estado a los particulares sin garantía alguna. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen también una facultad, una atribución determinada por el Código del Proceso Penal, que es el secreto de la carpeta fiscal bajo el rigor de la especialidad fiscal. ¿Te traduzco? El fiscal hace lo que quiere, te dice el Código. El fiscal está en una órbita de plenos poderes y en esa órbita gira en torno a lo que pondrá en una carpeta que está, digamos, protegida por ese secreto fiscal porque obedece a la especialidad fiscal ante la cual nadie se puede meter. Cuando está en el trámite de esa especialidad fiscal, investigando posibles delitos, investigando fiscalmente posibles delitos de acuerdo a una denuncia, nadie se puede meter, no hay autoridad que le diga al fiscal lo que tiene que hacer. El fiscal decide lo que va a investigar, lo que no va a investigar, inclusive te digo más, el fiscal decide qué acusaciones o denuncias va a asumir, va a tomar para investigar, porque a su vez tenés fiscalías abarrotadas de denuncias con poco personal de pronto, mal calificado incluso en sus conocimientos jurídicos, porque está fuertemente ideologizado, por otra parte, convencido, ese personal ideológico integrado al sindicato de fiscales que lidera el integrante del Partido Comunista de Uruguay, el doctor William Rosa, están convencidos que este sistema soviético, que se instala como neoconstitucionalismo, es decir, el Estado como policía que nos controla, el Estado como policía que es juez y gendarme, que es juez y acusador, pervirtiendo abiertamente, de modo grosero, el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, porque en el debido proceso, como también se hablaba en esta nota del periodista Fernando Correa con esta abogada de cuyo nombre no me acuerdo, que claro, también se rompía en este caso en Ecuador la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, de acuerdo a ese rigor que te digo, el rigor de prueba aportada con la tipificación penal que sea coincidente con esas pruebas que dicen, sí, pasó esto, hubo un homicidio, hubo una rapiña y con copamiento, y pasó todo esto, está en la filmación, las cámaras, el sonido, hay testigos, o pasó esto, una estafa, mirá, todo esto, mirá, está sin fondos, cheques que libraba, bla. Todo tiene que ser probado ante juez, porque es el juez el único responsable de privarnos de libertad o dejarnos libres, incluso atravesando todas las etapas que son obligatorias, las etapas de un juicio penal, como así lo determinaba el otro código que teníamos, y así lo determina la Constitución, desde el artículo 12 al 23, y muy especialmente se determina el dispositivo judicial de garantías en los artículos 15, 16 y 17, y en el 23 que dice que es bajo la más estricta responsabilidad del juez, el juez tiene que atravesar obligatoriamente todas las etapas, cumplir con las formas, con la forma estructural del juicio del proceso penal y cumplir con el contenido, que es precisamente la evaluación, la tasación de toda la prueba en esas complejas instancias probatorias, donde el juez tiene que tener el celo de buscar, de pretender, de instruir para que tenga el mayor elemento posible, la mayor prueba posible, para tener todas las garantías desde una semiplena prueba para que se convierta en plena prueba, y esa sentencia final del juez va a ser o condenatoria,
condenando, tipificando el delito, ajustándose más o menos o con matices a la acusación de la parte de oficio, por supuesto que fundamentado en los hechos también el juez, es decir, en toda la carga probatoria y en los fundamentos de derecho, porque va a aplicar tales artículos que son tipificaciones penales, que se ajustan a la naturaleza de esos hechos que se debieron probar. ¿Me explico? Esa es la garantía de un debido proceso. Esa es la garantía que hoy no tenemos. Hoy no tenemos. Hoy tenemos fiscales que discrecionalmente, arbitrariamente, deciden lo que investigan, lo que no investigan, emiten opinión, sugieren y ordenan, incluso, en varios casos, a un juez llamado de conocimientos, como un juez, como un escribano que homologa. Ese juez no puede participar en nada, no investiga, no toma testimonio, no investiga pruebas, no tiene potestades, está toda la órbita fiscal dentro del Poder Ejecutivo como funcionarios subordinados al presidente y antes incluso al ministro de Educación y Cultura, no se entiende por qué, servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, integrado al Poder Ejecutivo, mamarracho, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que todo esto es un mamarracho? Bueno, entonces, Estado fallido. Pregunta retórica, si vos querés, de mediocre ironía de mi parte. ¿Y en casa cómo estamos? ¿Acá estamos, tenemos un Estado fallido o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un Estado fallido? ¿Se acuerdan la cantidad de leyes inconstitucionales? De acuerdo a todo esto que digo, ¿se acuerdan del caso Fossati cuando la sacaron así, después de una reunión privada, como si estuvieran en una oficina o en un restaurante tomando un café tranquilamente? El abogado de la parte que era el licenciado Gustavo Leal, muy comprometido porque iba a quedar acusado por la fiscal Fossati, quien era el tercer jerarca en importancia en el Ministerio del Interior de Bonomi, quien era el director de Convivencia Ciudadana, pero que pasó por el Observatorio Criminológico, estuvo en todos lados. Una figura evidentemente relevante, seguro que muy vinculable a esa mega organización para delinquir, y se pusieron muy nerviosos, como dice Fossati en un video. Estaban muy nerviosos los muchachos, como diría aquel, el tuerto. Se pusieron nerviosos y negociaron que se fuera, pero negociaron con el presidente también. Mujica salió a decir, quédense tranquilos que ya hablé con el presidente, antes de que pasara esto. Nota que está en el observador. Hay dos maneras de vencer en la guerra a un enemigo, decía Mujica. Una es hacerlo desaparecer, destrozarlo hasta que desaparezca. Pero la otra, que es la más conveniente, la más racional, es negociar con el enemigo, hacer un pacto. Eso habló Mujica. Déjenlo tranquilo. Ella reconoció el error con Astesiano, que habían puesto la pantalla Astesiano, que simplemente Astesiano fue un perejil que eslabona es decir, es un eslaboncito de una cadena enorme para delinquir. Eso también lo explica Fossati. Y a partir de esa negociación, el presidente no aplicó lo que tenía que aplicar, que era el artículo 197, observando el acto arbitrario, con abuso de poder, es decir, con desviación de poder, no tenía sustento jurídico, y tendría que haberlo reparado, observándolo y suspendiendo ese acto observado para que la fiscal siguiera investigando. Evidentemente, el presidente tampoco quiso que siguiera investigando todo eso. Quién sabe por qué motivo, quién sabe por qué conversación, quién sabe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que los hechos demuestran que hubo un pacto. Y esto está demostrando que nuestra justicia, la más delicada, la función esencial del Estado, fin primario, fundamental, que lo justifica como tal, como un Estado de Derecho, como te decía al comienzo, como un monopolio legítimo de la fuerza, como un Estado que garantiza nuestros derechos, nuestras libertades, precisamente es el Poder Judicial. Y el sistema de justicia complementado por fiscales a través de un Ministerio Público y Fiscal que deben, sí, profesionalmente investigar el delito, pero no juzgar, no ser jueces y ser fiscales a la vez y tomar decisiones y sin prueba alguna, sin garantías de un debido proceso, mandar presos a miles y miles de uruguayos, sin prueba, y en muchos casos, todo eso con mala praxis incluso desde lo fiscal, está lleno de compatriotas que están presos sin causa de acuerdo a esta justicia de doble rasero. Aceleramos en muchos casos cuando nos sirve, en otros ralentizamos y en otros invisibilizamos. Caso Charles Carrera, ¿se acuerdan? Andrade, ¿se acuerdan? Carolina Cose, ¿se acuerdan? Y el caso La Mega Causa, que estaba investigando Fossati sobre esa secretaría privada que instaló Mujica ilegalmente en Torre Ejecutiva en el año 2013, con una secretaria incluso, que se llamaba María Mina Capilli, quien fue interrogada en un largo interrogatorio. Por lo tanto, el Estado uruguayo no está gobernando nuestro sistema de justicia, se le fue de las manos. Este gobierno
no está gobernando el sistema de justicia, se le fue de las manos, al extremo de que el fiscal es un fiscal subrogante, ya fuera de tiempo, a quien siquiera se animó a plantear una negociación para tener un fiscal de su propio gobierno, siquiera eso. ¿Estamos en un estado fallido? ¿A ustedes qué les parece? Vamos a seguir con este tema. Vamos en un ratito nomás a conversar con el diputado por el Partido Colorado, el doctor Conrado Rodríguez. No sé si querrá agregar algo respecto a esto. Sé que es un sistema político que le saca el cuerpo a todos estos temas, que los invisibiliza, y estamos hablando de temas laterales en un conventillo de debate que no está dándonos las soluciones, sino que nos están dando problemas más que soluciones a la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay, que de ciudadanía de República Oriental del Uruguay nos queda prácticamente el honor de sentirnos así, nos queda la Constitución que nos ampara todavía, nos quedan leyes de orden público que nos amparan todavía, y está de alguna manera este pequeño, si vos querés, mediocre, o para otros no, excelente, quién sabe, programa, que trata de decir algo respecto al deterioro grave, gravísimo, de un país que política y socialmente es hipócrita y sostiene y convalida un régimen de tiranía técnica que más que un gobierno republicano, como en los anteriores, son gobiernos de tiranía, de despotismo. Los del 15 años, bueno, son el terror, son la tiranía explícita que destrozaron todo este Estado. Y tenés a los anuenses, a los cómplices, que han venido simplemente a gestionar este Estado fallido. Vamos a una pausa.